Señor Cateriano, usted fue ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala, y en esa condición recibió múltiples ataques de parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que sucedió al gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo, cuando se planteó la vacancia a Kuczynski, a PPK, usted estuvo en primera línea defendiendo al gobierno, defendiendo la permanencia del gobierno. ¿Por qué lo hizo? Porque creo que para el país hubiese sido sumamente grave un golpe de Estado, que era lo que estaban tramando fujimoristas y el sector de apristas liderado por Alan García. Ciertamente lo que ha acontecido en el país es sumamente preocupante, es decir, y condenable, el indulto a Fujimori, pero peor hubiese sido la ruptura del orden constitucional, naturalmente, y esa fue la razón que me motivó a participar activamente en defensa del orden constitucional. Pero de todas formas, usted dice que lo que hubiese ocurrido con la vacancia hubiese sido un golpe de Estado. Exacto. La liberación de Alberto Fujimori, alguien acusado por crímenes de lesa humanidad, por cargos de corrupción, a quien se le ha denominado dictador, justamente usted también lo ha hecho en el Perú, ¿no merma la calidad de la democracia peruana? Sin duda alguna, y creo que además es una afrenta del presidente Kuczynski contra los derechos humanos. Una de las razones por las cuales se destacaba el papel de la democracia peruana fue precisamente por el juzgamiento de acuerdo al orden constitucional y legal que se llevó adelante en el caso Fujimori. No hay que olvidar que en el proceso a Fujimori participaron 3 cortes: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Chile, que autorizó los expedientes sobre los cuales se podía juzgar, y finalmente la Corte Suprema del Perú, es decir, algo realmente inédito a nivel internacional. El día que se produce la votación ocurre algo insólito, que es que Kenji Fujimori, junto con 10 integrantes de la bancada de Fuerza Popular, la bancada del Fujimorismo, una de las bancadas más comprometidas, si no la más comprometida en la vacancia, y la bancada mayoritaria dentro del gobierno, deciden abstenerse, y eso salva a Kuczynski. Cuando usted vio esa decisión, cuando usted vio ese hecho, ¿sospechó algo de lo que venía? No. ¿Por qué razón? Porque yo había tenido una reunión con el presidente Kuczynski, a la cual fui convocado. Y en esa reunión le dije al presidente: usted en este momento ha constatado, mejor dicho, has constatado, porque lo hablo de tú, quiénes son tus adversarios y quiénes están contigo y quiénes están contra ti. Se te ha advertido a ti, porque al presidente Kuczynski se le advirtió del riesgo de la vacancia de manera casi permanente en el Perú. Sin embargo, no hizo caso. Y en ese diálogo me dio la impresión que lo que quería era solucionar el problema dentro del cauce constitucional y enfrentando al fujimorismo y al sector aprista representado por García. Y de hecho así ocurrió. En el debate parlamentario escogió para su defensa a un abogado de conocida trayectoria democrática y que enfrentó a la dictadura de Fujimori y Montesinos, el doctor Borea. Entonces yo no tenía duda respecto a la conducta o al comportamiento del presidente Kuczynski. Y es cierto que días después de la votación de la vacancia le dijo expresamente que no iba a indultar a Alberto Fujimori. Al día siguiente de la votación ocurrida en el Congreso, me llamó por teléfono el presidente Kuczynski. Y lo hizo para agradecer el papel que desempeñé en defensa de su investidura presidencial y del orden democrático en el país. En ese contexto de la llamada telefónica, yo le dije al presidente: hay rumores de un inminente indulto a Fujimori. Hay una serie de rumores. Y él ahí me aseveró que no iba a ocurrir nada de eso. Y por el contrario, me dijo: esperemos que pasen las fiestas y nos reunimos con Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios. Ese fue el diálogo. Yo le deseé suerte. Y en ese contexto, naturalmente, luego de hablar con el presidente, cuando se desatan los rumores, yo creía en la versión del presidente Kuczynski. No creía, naturalmente, en los rumores.
Es más, en un momento determinado, avanzada la tarde, me llama Gustavo Gorriti y le digo, yo tengo la convicción de que esto es una falsedad, es un rumor más, porque ayer he hablado con el presidente Kuczynski, eso fue lo que aconteció. Y el 24 de diciembre por la tarde de Lima, finalmente se anuncia el indulto a Alberto Fujimori. Una de las cosas que se ha criticado a esta decisión no es solamente la decisión en sí, que ya es bastante criticable, sino también las formas que han rodeado a esta decisión. ¿Qué le parecen a usted la pertinencia del anuncio y, por ejemplo, la forma en la que se comportó la Comisión de Gracias? En fondo y forma, es decir, el propio exdictador dio una ley que impedía indultar a los que cometieron secuestro, ¿no? La manera casi, diría yo, fugaz, con la rapidez, con una rapidez nunca vista, ¿no? Y de otro lado, considero que fue un pacto político infame, es decir, acá lo que hubo fue un cambio de votos. Yo indulto, pero a cambio evitas mi vacancia. Y eso naturalmente es un acuerdo político y no podemos naturalmente hablar de un indulto humanitario. ¿Se arrepiente de haber jugado por PPK? De ninguna manera. Yo creo que he jugado no por PPK, sino por el sistema democrático del país. Y repito, más grave hubiese representado para el país un golpe de Estado que este indulto. ¿Y qué pasa con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué ha tomado esa secuencia de decisiones? ¿Es un suicida? Yo no entiendo hasta ahora, no llego a comprender la actitud de Kuczynski. El presidente Kuczynski es una persona ilustrada, es una persona que tiene una preparación académica, que a lo largo de su vida ha desempeñado distintos puestos. Yo era una de esas personas que estaba convencido que iba a jugar un importante rol en la presidencia de la República, pero ciertamente me equivoqué. Kuczynski con esta actitud está demostrando que es una persona que carece de valores y principios democráticos, porque en el fondo es eso. No es lo que ha dicho hace algunos días, déjenme trabajar ahora. No, 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 no. Esta es una actitud, esta es una conducta absolutamente censurable que no solamente hace daño a la democracia peruana, sino pienso yo también a la democracia latinoamericana. Una de las reacciones más adversas a la decisión de Kuczynski de indultar ha sido justamente la comunidad internacional, ¿no? Tanto la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el Secretario General de la OEA, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, como numerosísimas instancias internacionales se han pronunciado en contra del indulto a Alberto Fujimori. ¿Usted cree que llegado a sede internacional este proceso, que llegará inminentemente, ¿se podrá revertir el indulto? Yo creo que sí, porque tanto en el fondo como en la forma este indulto ha sido dado al margen de la Constitución y la ley. Pero de otro lado, esta crisis política ha servido para demostrar que el fujimorismo no ha cambiado. El mismo discurso de la década de los 90 de Fujimori y Montesinos, desafiando a la comunidad jurídica internacional, sosteniendo que van a desacatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, volviendo a la política del insulto, argumentos pueriles como que la oposición actúa por el odio, ¿no? Es decir, el tiempo no sirvió de nada para el fujimorismo, siguen siendo los mismos. Esa vocación autoritaria y esa tentación totalitaria parece que es algo incurable y un signo distintivo en el ADN del fujimorismo. Pero sí ha cambiado algo dentro del fujimorismo, por lo menos en las apariencias. Los dos herederos políticos de Alberto Fujimori, que son Keiko, su hija mayor, y Kenji, su hijo menor, actualmente están enfrentados. Se especulaba si se iban a amistar o iban a agravarse las condiciones de su enfrentamiento. Parece que será lo segundo, está siendo lo segundo. ¿Existe un fujimorismo bueno representado por Kenji y un fujimorismo malo representado por Keiko? Bueno, en esencia, el fujimorismo lo dirige la hija del exdictador, Keiko Fujimori, y a ella me refería. Naturalmente, los objetivos políticos de los hermanos han sido diferentes y esta situación así lo ha demostrado.
Keiko Fujimori quería llegar a la presidencia de la República a cualquier costo, incluido el costo de no hacer gestiones para, entre otras cosas, por ejemplo, aprobar el arresto domiciliario, que en algún momento lo propuso el propio presidente Kuczynski. Para mayores de 75 años, Exacto. ¿verdad? Que hubiera beneficiado a Alberto Fujimori. Así es. En el caso de Kenji Fujimori, del congresista Fujimori, está claro que su único o principal objetivo político era la liberación de su padre y lo ha conseguido.